Ahora sí. Ya. Bueno, les doy la bienvenida a todos al segundo HR Influencer Talk del día de hoy. Vamos a estar conversando sobre nuevas capacidades de liderazgo para un mundo más digital. Tenemos excelentes invitados, todos top HR Influencers, que los voy a presentar a continuación. Pero me presento yo brevemente. Mi nombre es José Guerra, soy Chief Sales and Marketing Officer de GoIntegro. GoIntegro somos la principal plataforma de Latinoamérica de experiencia del colaborador, donde integramos soluciones de Employee Engagement y Employee Benefits. Tenemos ya más de 15 años en el mercado y con presencia en los principales países de Latinoamérica. Y somos los organizadores de HR Influencers, que lo que buscamos con HR Influencers es crear un espacio en donde la comunidad de profesionales de recursos humanos pueda reconocer a los líderes de gestión de personas y comunicaciones internas que nos ayudan a seguir desarrollando y evolucionando y mejorando la gestión de personas. Así que felices de poder ya haber organizado esta iniciativa por tercer año consecutivo, cada vez con mejores resultados y cada vez con nuevo aprendizaje de cómo podemos seguir perfeccionando esta iniciativa y este ranking. De hecho, en este minuto estamos en pleno proceso corriéndolo en España por primera vez, así que muy felices por eso. Sí. Y nada, hay algunas cosas administrativas del webinar. Primero, indicarle a todos que está siendo grabado, por lo tanto, para aquellos que no se hayan podido sumar oportunamente por alguna razón, o si los que están ahora tuviesen que salir por algún inconveniente que tengan, va a estar grabado y se lo vamos a estar enviando el día de mañana, seguramente, así que quédese tranquilo que no se van a perder de nada. Y sin duda que va a quedar publicado en el sitio hrinfluencers.org, en donde está la grabación de todos los talks que hemos tenido a la fecha y los próximos que tendremos. Así que, bueno, sin más, comencemos con las presentaciones. Así que, y les voy a dar la oportunidad a cada uno que se pueda presentar en más detalle. Y comencemos con las damas primero, con Eva. Eva Sánchez es founder y president de Fundación Comunidad Networking, acá en Chile, y número 9 del ranking HR Influencers de Chile. Así que bienvenida, Eva, un placer conversar contigo y cuéntanos un poquito más de ti para que te pueda conocer toda la audiencia. Bien, muchas gracias, José. Bueno, es un placer estar acá esta tarde con ustedes, conectados desde distintos lugares. Bueno, como ya dijiste, soy Eva, soy psicóloga, bien de formación, y llevo 15 años, alrededor de 15 años trabajando en áreas de gestión de personas, de recursos humanos, en distintas áreas, en distintas compañías, y actualmente lidero la Fundación Comunidad Networking y nos dedicamos básicamente a la empleabilidad y el emprendimiento. Es una comunidad tremenda donde hay personas que conectan en torno al emprendimiento, y ahí todos invitados a formar parte de esta tremenda comunidad que es colaborativa, donde todos aportamos. Así que gracias por esta oportunidad de estar acá hoy. Espero, bueno, podamos conocernos y conversar y ver como los desafíos que se vienen hacia el futuro. Sin duda, un placer, Eva, contar contigo acá en este panel y felicitaciones nuevamente por tu lugar ahí en el ranking de Chile. Y sigamos Muchas gracias. con José Manuel. José Manuel es José Manuel Echeverry, es vicepresidente de Human Resources, de Recursos Humanos, en Protección S.A., en Colombia, y número 1 del ranking de HR Influencers en Colombia. No es primera vez que está en el ranking, así que felicitaciones también por eso, José Manuel. Dicen que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse, así que felicitaciones por eso. Y nada, José Manuel, cuéntanos un poquito más de ti y bienvenido. Muchas gracias, José. Y muchas gracias por la invitación. Realmente, como decía Eva, creo que esto es un espacio súper interesante para compartir como ideas y conversar y aprender. Para contarles algo adicional de mí, digamos que yo no nací en recursos humanos, yo nací en áreas financieras y comerciales y luego recapacité y cambié a recursos humanos. Por accidente llegué y creo que estoy en el lugar donde me apasiona estar sin lugar a dudas y en un lugar que disfruto muchísimo porque creo que estas son áreas en las cuales podemos ayudar como a construir sueños tanto de las compañías como de las personas y creo que esta hay parte como su encanto. Eh, Vengo de trabajar en otros países también y digamos que con un poco de conocimiento en región andina y también en México y Centroamérica, donde estaba anteriormente trabajando y viviendo y ahora desde Colombia trabajando en protección. Entonces, muchas gracias, José.
Perfecto. ¿Nos cuenta un poquito más de protección para... Claro, Protección es un asset manager que tiene como dos grandes negocios. El primero es fondos de inversión desde el punto de vista de que somos una empresa que tiene un portafolio muy interesante de ahorro e inversión. De hecho, en Latinoamérica somos los más grandes asset manager. Y también tiene otra parte que es pensiones puntualmente, donde también tenemos un negocio muy grande de pensiones en toda Latinoamérica, por supuesto, donde es la otra unidad de negocio en la que trabajamos. Entonces son como los dos grandes frentes que nosotros tenemos, uno muy enfocado a ahorro e inversión y el otro muy enfocado al mundo de las pensiones. Súper, perfecto. Gracias, gracias José Manuel. Y, y, y para cerrar las presentaciones tenemos a Rogelio Salcedo, que nos acompaña desde México. Rogelio es consultor y hasta hace muy poco exdirector de consultoría de Mercer y número 8 del ranking HR Influencer en México. Así que bienvenido, Rogelio, un placer contar contigo y cuéntanos un poquito más de ti y tu background para que te conozcan. Gracias, José. Pues yo igual que José Manuel, he estado prácticamente toda mi vida, ya tengo un buen rato trabajando en RH. He estado trabajando en compañías multinacionales, he vivido en 6 países, en todas las geografías, y he sido CHRO de compañías globales con operaciones en Asia, en Norteamérica, en Europa, y conozco Latinoamérica. Viví en Chile, en tu país lindo. Me encantó. Y la verdad, apasionado de recursos humanos. Me encanta, y creo que José, Eva, hablaban de esto, de cómo tocas la vida de la gente, pues a través de influenciar procesos, plataformas, sistemas, filosofías, y obviamente pues el trabajo en donde la gente se realiza. Actualmente estoy en consultoría, ya tengo sumada más de 5 años de estar en consultoría. Ahorita estoy en transición, saliendo de Mercer y hacer otra cosa interesante que ya luego te podré platicar la próxima semana. Pero muy enfocados en cómo ayudamos a las organizaciones a hacer que la gente prospere. Yo creo que ese es un reto y un challenge importantísimo. La trascendencia de esto es enorme. Tocas la vida y las cabezas y los corazones de la gente a través del trabajo. Para la gente que esté conectada, esta profesión hoy es la más relevante que existe, y que somos gran responsable de que arreglemos esto rápidamente. Y conecto con el tema del webinar, ¿no? Cómo los líderes vamos a conectar y que vamos a ayudar a transformar esto en algo mejor, ¿no? Y qué habilidades necesitamos en el futuro, lo cual es un tema fantástico para arrancar. Gracias. Exacto. De recursos humanos siempre hemos estado peleando por protagonismo. Ahora lo tenemos, ¿no? Está en nuestras manos y tenemos la oportunidad de ser agentes de cambio. Tal cual. Así que justamente de eso, bueno, muchas gracias Rogelio por tu presentación y vamos a estar hablando del liderazgo hoy día. Vamos a estar hablando sobre la habilidad y competencia que los líderes deben desarrollar para desempeñar su rol en un mundo cada vez más digital, ¿cierto? Que aceleró su ritmo de cambio en los últimos meses producto de la pandemia, y nos pone, como hablábamos recién, en el centro de la atención, en el centro de la atención y en el centro de las decisiones de las organizaciones. La tecnología en general nos desafía permanentemente. Algo pasó, Eva, que entró alguien, te voy a sacar, quizá alguien, voy a sacar, espérame. Qué raro, sí. Sí, no, quizá alguien entró por el link equivocado y lo voy a sacar, ahí sí. Sí. Decía que la tecnología nos acompaña, nos desafía permanentemente, ¿cierto? Cuestionando y poniendo a prueba lo que ya sabíamos o lo que hemos aprendido, porque está reinventándose y nos obliga a lo que pasa, a lo que aprendemos, tenemos que desaprenderlo y aprender cosas nuevas. Y para liderar la transformación digital de las organizaciones es necesario, ¿cierto? En primera instancia, cambiar el mindset, cambiar la forma de pensar y buscar nuevas formas de gestionar los procesos y las personas. Eso es lo que el desafío que nos pone la transformación digital. Pero justamente una de las cosas es que no sabemos cómo cambiar esta forma de liderar, hacia dónde, cuál es la nueva característica, cómo es esta nueva forma de liderar, porque la forma de liderar tradicional ya tiene los días contados, ha ido evolucionando, y justamente, bueno, hoy día vamos a conversar un poquito de eso. Entonces me gustaría comenzar con una pregunta en donde yo, no sé, me tomo la libertad de pedirte a ti, José Manuel, que comiences con esta primera pregunta y nos cuentes cuál es tu percepción de que son los principales desafíos y oportunidades que tiene para ejercer un liderazgo efectivo en este mundo cada vez más digital. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades? Y de ahí, bueno, obviamente Eva y Rogelio están invitados a seguir construyendo sobre eso.
Yo creo que hay uno, son varios, pero yo diría que tratando como de acotarlos, me referiría a unos pocos y es el primero gira alrededor de que estos líderes, y tú lo mencionabas ahora, que teníamos y que son líderes tradicionales desde un punto de vista donde son líderes mucho más técnicos y que tienden a ser más bien jefes y no líderes, pues efectivamente están en vías de extinción y sin lugar a dudas va a ser mucho más retador hoy en día en este entorno como lo estábamos mencionando, porque hoy requerimos líderes mucho más eh, inspiradores y que conecten definitivamente y liderazgo mucho más mentor. Entonces hay un capítulo muy grande desde el líder mentor, donde la gente no está dispuesta a trabajar o quedarse y que donde es crítico la gestión de las personas desde una manera diferente en el sentido de involucrarse y conectar. Por eso me refiero al tema del liderazgo mentor. Pero luego viene otros temas desde mi punto de vista del liderazgo de alguna manera más técnico que gira alrededor de cómo los líderes aprenden a gestionar también comunidades o ecosistemas, porque empieza a volverse muy relevante también el otro punto de trabajar en formas diferentes en el día a día, porque nos cambió esto. Por ejemplo, trabajar de manera híbrida, como estamos trabajando nosotros ahora, requiere otro tipo de habilidades. También conectar la gente en comunidades o ecosistemas para trabajar alrededor del cliente se vuelve relevante y no trabajar por áreas o funciones, eso va a cambiar y cada vez va a cambiar dramáticamente. Entonces creo que hay una habilidad que yo no la llamaría design thinking o ese tipo de nuevas técnicas, de formas de trabajo, pero sí de cómo lidero en comunidades o cómo gestiono equipos híbridos o en ecosistemas, creo que va a ser otro punto tremendamente importante y creo que es uno de los retos también grandes. Creo que también hay otro muy relevante desde los líderes de cómo ya no pueden ser un líder de una función, tienen que ser un líder un poco más holístico desde el punto de vista de una mirada mucho más, una perspectiva más global, mucho más amplia, ya no solo ni siquiera mi función, mi país o mi compañía, sino una amplitud mucho más, porque cada vez es mucho más impactante todo este tema y ahí se vuelve relevante esa visión estratégica de esos líderes. Y el último, para no alargarme, yo diría que gira también alrededor de cómo aprovechan estas oportunidades que se generan, porque también la realidad es que los líderes van a tener que ver que en este mundo virtual en el que nos encontramos, las posibilidades de encontrar el mejor talento alrededor del mundo son infinitas. Entonces, ¿cómo yo logro detectar talento mucho más rápido en cualquier parte del mundo para poderlo ubicar en el sitio correcto, para poder que brillen? Ahí creo que hay un reto gigante que es de talento, pero también de apertura desde el punto de vista de poder mirar el mundo muy amplio, capitalizando estas oportunidades de talento que se nos van a presentar y que definitivamente nos van a permitir realmente obtener lo mejor de este proceso que estamos viviendo de virtualización y de mundo híbrido, que creo que trae muchos desafíos y complejidades y seguramente lo hablaremos más tarde, pero que sin lugar a dudas también trae una infinidad de oportunidades desde la mirada de talento cuando yo gestiono en este tipo de mundo virtual en el que nos estamos moviendo. Yo diría que esos son como los que resumiría yo, que tal vez pueden haber muchos más, pero para mí esos son como los que creo que pueden generar altísimo impacto hoy. Sí, hay conceptos súper interesantes que nos da cada uno para poder tener una conversación. Eva, ¿te gustaría continuar con con tu Sí, aporte en este sentido? sí, complementando un poco. Básicamente, bueno, lo que habla José Manuel sobre las comunidades, aquí hay un tema de trabajar colaborativamente, o sea, cada vez más vamos a tener que trabajar en equipo, colaborar entre las áreas, pero también hay un tema que es súper relevante, dado que esperemos que hacia adelante el trabajo remoto sea mucho más, esté mucho más presente, ¿cierto? Y para liderar equipos de manera remota, la forma es totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Porque liderar presencial es distinto a liderar de manera remota. Entonces aquí se hace más fundamental tener objetivos claros, definidos para cada una de las áreas, para los equipos. Si no trabajamos por definir objetivos, finalmente no vamos a poder generar una cultura de confianza donde sabemos que los equipos están trabajando en lo que tienen que hacer, y eso yo creo que es fundamental, el tema de poder generar esta cultura de confianza y no tener que estar viendo a las personas ahí que están trabajando, que es un poco lo que pasa bastante en nuestra idiosincrasia chilena. No sé cómo será en sus países, pero acá pasaba mucho eso. Migrar a esto que ya es más virtual, acostados finalmente por este tema. Y el otro desafío que yo veo para los líderes es el ser menos jerárquicos, porque finalmente el trabajar más colaborativamente aplana un poco la estructura, ¿cierto? Y finalmente el tener miles de tomadores de decisiones hace todo más lento. Tenemos que irnos a metodologías más ágiles que permitan que finalmente podamos abordar los desafíos actuales. Así que yo creo que por ahí va
desde mi perspectiva. Sí. Hay varios temas ahí de colaboración mencionados, de una nueva forma de liderar en donde los líderes, y perdona que demos opinión aquí, pero donde los líderes tienen que soltar un poco y sentirse cómodos en que no tienen que tomar las decisiones ellos, sino que tienen que dar las directrices y el marco para que cada equipo pueda ir tomando decisiones de forma autónoma. Y eso es un cambio de mindset no menor en los líderes. No sé qué opinas tú Rogelio, al respecto. Bueno, definitivamente digo, concuerdo con lo que José Manuel y Eva hablan acerca de los grandes desafíos. A mí me gusta hablar mucho en paradojas y entender que el trabajo de líder no es nada fácil, ¿no? Y el reto que vamos a tener bueno, ya, a ver, déjame decir, ya lo estamos teniendo, porque no es de que lo vamos a tener, lo estamos viviendo hoy. Y yo veo aquí dos temas importantes, uno de habilidades y el otro de foco. Tenemos que tener el foco en el corto y el foco en el largo, esta visión bifocal, así como tus lentes. Tienes que tener la oportunidad de asegurar. Yo tengo un cliente que es el CEO de una compañía de retail que me dice día a día. Es decir, yo sobrevivo como el alcohólico día a día en este momento, ¿no? Olvídate, eres un CEO y está preocupado por el flujo de hoy. Pero también tiene que tener la responsabilidad de qué va a pasar con la organización, qué negocio va a quitar, qué va a pasar con el e-commerce, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el standard retail. Entonces, imagínate este doble foco que antes cuando hablábamos de planeación estratégica, que era importantísimo, de nada te sirve una planeación estratégica si no tienes flujo para pagar hoy la nómina, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de este concepto de poder manejar esta doble visión, esta visión bifocal del corto y del largo plazo e ir trabajando con eso y sintiéndote cómodo con eso, inclusive poder convencer a los stakeholders y a a la gente que está alrededor tuya de que este es un momento de sobrevivir hoy y de pensar en un mejor mañana. Una gran responsabilidad del líder en esa bifocalidad, ¿no? Y luego tienes dos grandes temas desde el punto de vista de los grandes retos. Uno es resaltar la humanidad y el uso de la tecnología, que parece que son bipolares, son totalmente dos polos opuestos, pero no. Es lo que necesitamos hoy porque estamos viviendo una crisis humana y la vamos a seguir viviendo. Es, como decían mis colegas, un desafío de ser mucho más transformacional, inspirador y conectar, es decir, una gestión mucho más humana, mucho más vulnerable. Se vale que el líder diga, no sé qué va a pasar. Se vale que el líder diga, yo también tengo estrés. Que desde la vulnerabilidad tenga ese poder para guiar a la gente en una autenticidad importante que inspire y que la gente le dé confianza. Y cómo ganar esa confianza, aunque esté lejos, aunque esté en su casa, aunque esté donde sea, ahí en su jardín, etcétera, ¿no? Obviamente una gestión que tiene que ver con el propósito, la gran oportunidad de conectar con el propósito de la organización y hacerlo de una manera ágil y veloz. Yo creo que el tema de resiliencia, de gestión de cambio, son los grandes desafíos que tiene un líder en donde pues hacía un gran cambio y vivía 5 años viviendo de este cambio. Hoy los cambios los tiene que generar uno tras otro de manera resiliente. Y lo otro es el tema de la tecnología, es decir, que se sienta cómodo con una gestión mucho más humana, personal, conectando individualmente, pero también utilizando y maximizando la tecnología. Ya nos dimos cuenta que la flexibilidad funciona, que la colaboración digital funciona, que hay herramientas en que podemos trabajar y que la gente ahorita no sabe cómo liderar equipos por Zoom y con pocas plataformas, porque imagínate, si no teníamos un sistema de gestión de objetivos, ahora que estamos en la virtualidad, como decía Eva, hay que decirle a la gente qué tiene que hacer, ¿no? Lo bueno es que hay grandes plataformas que nos permiten el uso de analítica, es decir, aquí hay una gran oportunidad en donde usamos la tecnología y las plataformas y la data y la analítica y la robótica para maximizar la experiencia personal y regresar a lo humano. Es decir, una no contrapone, sino cómo maximizamos la humanidad utilizando data para poder tomar decisiones. Por ejemplo, si queremos tomar decisiones de qué le pasa hoy a la organización, por ejemplo, me dices, José Manuel, ¿qué está pensando hoy tu gente? Necesitas tener herramientas para poder decir, oye, mi equipo, mi gente está hoy en un tema del regreso y el pico que toma en Colombia el tema de la pandemia. Olvídate del trabajo, eso es lo que les preocupa. ¿Cómo usas esa tecnología para poder tomar decisiones rápidas, enganchando a la humanidad a la persona, resolviendo sus miedos y sus preocupaciones, volviéndola a enganchar y gestionándola?
Yo creo que esas son las grandes lecciones de las grandes temas de tendencias. El tema de un ser humano, de un líder mucho más personal, mucho más humilde, mucho más conectado, resiliente, empático, y por otro lado el uso de la tecnología para poder con todos los desafíos que implica un cambio rápido, ¿no? Y usando las plataformas. Así que a mí me encanta este momento de coyuntura porque está poniendo a prueba el liderazgo, tal cual. Sí, claro, está poniendo la prueba y al frente de todo. Quiero rescatar algo que mencionaste respecto de este balance entre el corto plazo y el largo plazo. Tú lo explicabas, desde, o por lo menos yo lo entendí desde que el corto plazo requiere, ok, ¿cómo sobrevivimos hoy día? ¿Cómo tenemos el flujo caja? ¿Cómo pagamos nómina hoy, mañana? Y la estrategia a largo plazo. Y quiero, no sé, mi percepción es que esto de corto plazo va más allá de la sobrevivencia necesaria ahora producto de la pandemia, sino que va muy aparejado con el nuevo mundo que estamos viviendo, en donde los avances tecnológicos, los cambios que hay, las potenciales crisis mundiales que sean económicas o guerra, etcétera, hace que tengamos que estar pegando, o sea, poniendo mucho más atención en el corto plazo porque el consumidor también está cambiando, porque el entorno económico, el entorno de negocios está Totalmente. cambiando mucho más rápido. Antes uno hablaba de planificaciones de 2 o 5 años, hoy día hay que hablar del trimestre, el semestre y Así Totalmente. es. mucho más ágil en la gestión de los líderes, como hablábamos recién. Eh, José Manuel, quería preguntarte respecto a ver, justamente en este sentido de cambio, hay nuevas expectativas de los colaboradores, ¿cierto? Los colaboradores tienen, tienen nuevas necesidades, nuevos intereses, nuevas cosas que esperan de la organización, de sus líderes, de sus compañeros. ¿Cómo crees tú que han cambiado esas expectativas de los colaboradores? Creo que nos congeló José. Es que Se voy a nos ir congeló, creo. contestando mientras, ya, ahí volvió. Ahí Yo volvió, creo, sí, nos quedamos pegados. no te preocupes que ya iba a contestar. Yo creo que efectivamente, como tú bien lo mencionas, han habido unos cambios, de mi punto de vista, dramáticos. Inclusive ahorita Rogelio algo mencionó en uno de los puntos de lo que veía de retos y para mí tiene que ver con que la vida personal y la laboral ya no existe esa separación. Y eso pone un reto gigante de expectativas, porque efectivamente las personas y los empleados en general están esperando un poco que haya esa integralidad desde el punto de vista de la compañía en cuanto a varios aspectos. Uno, desde el punto de vista de conocimiento de ellos como personas y como seres humanos, por lo que mencionábamos inclusive antes de arrancar el webinar, y es los empleados sí tienen unas expectativas alrededor de comprendan cuál es la situación familiar, comprendan que tienen unos hijos y que tienen que cuidarlos y que están pasando por acá al frente de nuestra cámara y que hay unas problemáticas personales importantes que generan un estrés. Entonces creo que desde el punto de vista del bienestar del empleado, en aspectos bienestar, me refiero a bienestar financiero, físico y mental, ahí hay una expectativa muy grande de los empleados hoy en día donde esperan que la compañía sí se involucre en eso. Ya no vale el decir, trabajas hasta acá este horario y lo que pase por fuera de acá, para mí no me importa como compañía o como líder. Hoy ya no existe. Hay que preocuparse inclusive del bienestar financiero, de entender si alguien de su familia perdió el trabajo y está en una situación compleja económica. Yo como compañía, no es mi responsabilidad el empleo de la pareja, pero sí es mi responsabilidad que si mi colaborador está con problemas financieros, yo tengo que buscar una manera de generar beneficios que le ayuden o préstamos de emergencia. O sea, creo que hay toda una temática alrededor del bienestar financiero, físico y mental, donde hay una expectativa muy grande de parte del empleado. Creo que hay otro tema gruesísimo alrededor de propósito. Hoy las expectativas de los empleados giran alrededor de un propósito superior, de un concepto desde el punto de vista de contribución a la sociedad. Puede ser algunos mucho más altruista que otros, pero al final las personas se están desconectando con compañías que están pensando en un propósito superior inspirador que realmente los conecte con sus vidas personales o inclusive con sus familias y que esté un poco más alineado a lo que ellos esperan de la vida futura. Entonces yo creo que ahí hay un tema gigante desde ese punto de vista de mi compañía está inspirando a la gente, mi compañía realmente los conecta, realmente mis productos y mis servicios tienen alguna conexión con lo que viven en su día a día y cómo los conecto con la cultura para poder generar ese vínculo y esa sinergia. Entonces creo que ahí también hay otro punto importante de propósito. Y el último, que también lo hemos mencionado, los empleados no están dispuestos a aceptar hoy líderes mediocres. La expectativa de los empleados es de líderes un poco más robustos o senior desde el punto de vista de un líder que
es capaz de pensar en la estrategia, es un líder que es capaz también de garantizar resultados, pero es un líder que también garantiza gestionar el talento, un líder que realmente los inspira y los conecta, porque creo que también hoy ya no es tan aceptable, digámoslo así, cada vez las personas son más exigentes, por eso te decía yo desde el punto de vista de no están dispuestos a aceptar liderazgos mediocres y están esperando que esos líderes realmente gestionen el talento, no que lo tercericen en las áreas de recursos humanos, que creo que ha sido lo tradicional. Los de recursos humanos hemos tendido a tratar de suplantar a esos líderes en la gestión del talento. Y yo creo que es un error fatal y estratégico y la gente está esperando que no los gestione recursos humanos, lo que está esperando es que los gestione su líder inmediato, inspirándolos, conectándolos, conociéndolos, y creo que hay un reto también muy grande. Entonces yo diría que esos son desde mi punto de vista como las expectativas de los colaboradores que yo estoy percibiendo hoy en el día a día y que yo sí creo que han cambiado mucho y creo que las personas que trabajan con nosotros tienen una expectativa superior y están esperando un estándar mayor de nosotros como líderes y como compañía. Bonito desafío tenemos. Eva, antes de darte la palabra, quería hacer un comentario a todos, digamos, se me olvidó mencionar al principio, es que hagan preguntas, por favor, que están todos invitados a hacer preguntas a través de la herramienta acá de Zoom y las vamos a ir contestando durante la conversación. Por si alguien tenía dudas o vi que alguien levantó la mano, por favor, hagan preguntas directamente ahí en el Q&A y nos las vamos a ir contestando. Así que, Eva, ¿querías comentar algo respecto de las expectativas de la gente en general, de las personas? Sí, mira, me hace mucho sentido lo que dice José Manuel respecto al propósito. Las personas actualmente aún nos movemos más por propósito. De hecho, las nuevas generaciones se mueven por propósito, más que solamente ir a trabajar a un lugar por recibir una recompensa económica. Quieren estar en un lugar donde se sientan identificados, se sientan comprometidos, donde realmente como que esa cultura que tiene la organización la hagan parte, la sientan parte. Y bueno, aquí yo lo quiero relacionar un poco que yo lidero una fundación, es distinto, ustedes lideran o trabajan en organizaciones o en empresas, ¿cierto? Y en la fundación, por ejemplo, tenemos nosotros un voluntariado. Las personas que están en ese voluntariado están porque el propósito que tenemos como fundación les hace sentido. Y uno ve como cada día más las personas están tendiendo a buscar estas vías de voluntariado, de aportar a ideas que les hagan sentido. Y esto mismo se puede organizar dentro de las empresas, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer, y me imagino que a lo mejor ustedes ya lo han hecho, vías como para poder aportar a la sociedad de distintas formas, desde la organización, ¿cierto? Y finalmente eso hace que los colaboradores, los equipos estén mucho más motivados. Yo creo que eso es una muy buena manera de motivar y de hacer que las personas se sientan aún más parte de la organización. Y otro tema que también me gustó mucho que dijo José Manuel, el tema del liderazgo, ¿cierto? El liderazgo mediocre. Efectivamente, los líderes ahora tenemos mayores desafíos y tenemos que, desde mi punto de vista, ser más cercanos. Esta cosa que pasaba antes, como del líder directivo, que era muy lejano, que solo daba órdenes, eso ya pasó de moda, ya no existe, ya no debiese existir. Lamentablemente todavía ocurre. O sea, nosotros desde las áreas de gestión de personas debemos ayudar, apoyar a los líderes de las distintas áreas para que gestionen sus equipos, para que se hagan cargo de sus equipos y no vengan a nuestra área a decir, oye, ayúdame a formar a mi equipo. No, tú como líder, sé formador también de tu equipo. Tú como líder, desarrolla a las personas. Tú como líder, desarróllate a ti mismo y a los demás. Eso es algo que puedes hacerlo en el día a día. No esperes ir al área de recursos humanos para que lo haga. Y eso yo creo que es un cambio fundamental y que tanto los colaboradores lo están pidiendo como también los mismos líderes. Hemos visto que está la necesidad y que hay que hacerlo. Y es el gran desafío, creo. Sí. Hay un punto importante que lo mencionamos también en el webinar anterior que tiene que ver con el liderazgo específico del área de recursos humanos, que el líder de recursos humanos tiene que, como se dice en Chile, pararse en el macho, en el fondo, y ser mucho más firme y más convincente frente a la alta dirección, frente al CEO de la alta dirección respecto de los cambios que tienen que hacerse en la organización. Tienen que desafiar al CEO, desafiar y impulsar estos cambios. No sé, Rogelio, ¿qué opinas tú respecto a lo que mencioné o a otras cosas, digamos, relacionadas? Mira, digo, yo llevo ya mucho tiempo estudiando el tema de expectativas y experiencias que hoy se conoce, pues obviamente como la experiencia del colaborador, el employee experience, que es la evolución un poco de lo que es el compromiso. Y finalmente se resume en un statement que yo puedo decir es, el colaborador hoy quiere ser tratado como cliente. Entonces, fíjate lo que esto implica
para que la gente de la organización diseñe las experiencias de trabajo, desde el reclutamiento hasta la salida, que sean experiencias interesantes. Déjame decirte a grandes rasgos. Primero, que sea acogedora esta experiencia, ¿no? Que se haga sentir como parte del equipo y que sean uno mismo. Quieren ser únicos, no quieren ser un grupo de, sino quieren ser Juanito Pérez, no un número más. Quieren también que la experiencia sea eficiente. Es decir, que no haya obstáculos, que no haya pain points, que no haya fricciones, que todo funcione. Este concepto de hacer que el trabajo trabaje para ellos es lo que quieren, ¿no? ¿Cómo hacemos que el trabajo trabaje para el colaborador? También quieren que sea enriquecedora, porque por otro lado quieren aprender, quieren crecer y quieren tener un impacto, conectar con el propósito. Y finalmente que sea empático, José y equipo, porque lo que quieren es pues cuidar y que los acompañemos en lo que importa en su vida. En este momento es la salud, en este momento puede ser el bienestar integral, no solo físico o psicológico, sino como también decía José Manuel, en este momento mucha gente está teniendo pérdidas económicas y ese balance y evitar que durante 10 horas a la semana esté pensando si va a pagar el alquiler, si va a poder pagar el auto, porque a lo mejor no es el empleado, pero es la tía o la mamá o la pareja que perdió el empleo o lo redujeron el ingreso. Entonces, fíjate cómo el colaborador primero tiene expectativas y de ahí se genera la experiencia y luego tiene pues los procesos, etcétera. Una gran oportunidad es que la tecnología nos está poniendo las bases y el COVID nos aceleró la transformación digital para que las organizaciones aprovechen este empuje y repiensen cómo quieren ser las experiencias, cómo deben ser las experiencias, que sean fáciles, que sean eficientes, que sean sencillas, que sean digitales si se puede, pero con un concepto, y hablamos de nuevo, de la empatía, en donde el líder lo reconozca como una persona única. Cuando hablamos de la experiencia, hablamos de tipo de personas y personas como grupos para entender que cada bloque tiene necesidades distintas y poder forjar y poder curar una experiencia que realmente haga que el empleado diga, esta es la mejor compañía en la que yo puedo trabajar. Me escuchan, me dan oportunidades de crecer, soy una persona importante, toman en cuenta mi opinión, es fácil trabajar aquí, no, digo, pido un Uber y me llega en 5 minutos, aquí en una app puedo poner mis objetivos y puedo decir cómo me siento. Es cómo son digitales, porque viene la generación centennial, ya está aquí y no van a aceptar compañías jerárquicas, compañías bullying, compañías análogas que todo lo manejan en papel, ya quieren montarse en compañías digitales porque ya ya aprendieron desde chicos a ser digitales. Entonces, un gran reto aquí es cómo curamos la experiencia del colaborador y cómo nos enfocamos en entender sus expectativas y en resolverlas con humanidad y con tecnología de nuevo, José. Sin duda, sin duda. Y de hecho la experiencia, y aterrizando un poquito más, la experiencia del colaborador, algo fundamental para una buena experiencia colaborador tiene que ver con lo que hablabas tú, ¿cierto? Con la cultura, con que haya un propósito, con que haya empatía, con que haya la tecnología. Pero un factor importante en determinar esa experiencia colaborador es el líder inmediato. El líder, no estoy hablando del liderazgo del principal, de la cúspide de la organización, que ya va a ir muriendo, pero sino que del líder de equipos medios, y que se están viendo enfrentados a algo nuevo, que es cierto no solo el mayor nivel de digitalización, sino que trabajando en forma remota, en forma distante. ¿Qué puede hacer ese líder, o qué características debe tener ese líder de equipo, mando medio, por decirlo de alguna forma, para poder ser exitoso en gestionar su equipo a distancia? Algo más específico. No sé, José Manuel, si nos puedes compartir tus apreciaciones al respecto. Yo creo que hay un tema que lo hemos hablado en varios momentos ahorita en esta conversación que ir alrededor y creo que fue Eva la que lo mencionó, si mal no estoy, es el tema de cercanía. O sea, yo creo que hay hemos dicho, y me voy a retroceder un poco antes de la respuesta que pensaba dar, y es que yo creo que es un tema de volver a lo básico, desde mi punto de vista, de ese líder de mando medio, ese líder que está en el día a día. ¿Y por qué volver a lo básico? Porque lo básico es características como las que dijo Eva de cercanía, o sea, cómo realmente conozco la gente con la que yo trabajo, cómo realmente puedo identificar el talento que yo tengo allí, en qué es bueno, qué no es bueno y cómo es su núcleo inclusive familiar, que lo hablamos en un momento. Pero también viene un tema de destreza tecnológica, de cosas básicas desde el punto de vista de agilidad de aprender para
entender que esto cambió. Rogelio lo mencionaba, por ejemplo, ahora, y es cómo ese líder tiene que comprender que tiene que usar la tecnología a su favor en este instante para poder humanizar realmente esa experiencia. Entonces, no puede decir que porque efectivamente ya la información no le llega por un correo electrónico y si no se la mandan por un correo electrónico, una minuta y un acta, entonces no funciona y no es verdad y no es confiable, sino que realmente tiene que usar el celular y usar una app para poder inclusive dar un feedback instantáneo o para usar una herramienta como Trello, Slack o Teams o la que uno quisiera para poder operar el equipo y gestionar el día a día. Entonces yo creo que hay un tema de agilidad de aprendizaje de esos líderes básico que por eso yo digo que otra vez es volver a lo básico de cómo empiezan a desarrollar y aprender nuevas tecnologías, nuevas destrezas, porque no se trata de que sea el experto tecnológicamente hablando y que sepa diseñar una app o una API o cualquier otro tipo de herramienta, sino que sepa aprovecharla para, tal cual como lo decía Rogelio, que me encanta esa palabra, y es cómo usar la tecnología para humanizar esa experiencia en el día a día. Porque yo creo que es un tema de pequeños momentos, no es un tema Claro. de grandes momentos sofisticados donde yo me paro al frente de mi equipo y virtual o presencial y hago un discurso maravilloso, fantástico, donde algunos lloran, se les eriza la piel. De eso no se trata de garantizar que en ese momento, como decía Rogelio, que sé que alguien de mi equipo, su esposa, esposo, no tiene cómo pagar el crédito, puede que no lo pueda solucionar, pero si solo sé eso y me acerco a escucharlo, que es cercanía, ya ahí realmente generé ese impacto importante. Y por el otro lado, si realmente los quiero gestionar de manera eficiente en desempeño, cómo uso esa tecnología para poder realmente dar el ejemplo gestionando con una app sencilla de feedback o de monitoreo para proyectos, iniciativas, desempeño, todo este tipo de herramientas que existen hoy en día que están a la mano, están disponibles para hacer realmente una experiencia fantástica en el día a día. Pero creo que son pequeños momentos de verdad que hacen esa diferencia y que realmente es lo que permiten que ellos puedan hacer la diferencia. Entonces, por eso digo yo por eso al final me devolví a mi respuesta, porque creo que es volver a lo básico y es realmente tal cual creo que lo que decía Rogelio me encanta, porque y volver a lo básico para mí es humanizar la situación en la que estamos actualmente, aprovechando la tecnología y los recursos. No se trata de que sean rockstar, ni se trata de que sean científicos de datos, no se trata de que sean desarrolladores de Claro. aplicaciones o algo por el estilo, sino que entiendan que su compromiso es mayor y que tienen que aprender a hacer unas cosas nuevas, pero básicas, porque no Sí. son realmente Claro. acciones sofisticadas. Sean usuarios tecnológicos, usuarios de Sí. tecnología, sí, Oye, fundamental. y déjame, Eva, déjame hacer un comentario sobre lo que comenta José Manuel. Muy importante este tema de las habilidades del futuro, porque las compañías están planteando la pregunta que tú acabas de hacer, ¿y ahora qué les enseño a mis líderes? Mira, pocas compañías están tomando en este momento la decisión estratégica de evaluar el nivel de competencia que tienen sus líderes. Fíjate, es un ejercicio muy sencillo que yo les invito a todos a hacerlo, digo, porque lo primero que tenemos que decir es dónde estamos hoy parados, porque si no, ¿cuál acción remedial vas a tomar? Entonces, hacer un diagnóstico de dónde están hoy tus habilidades desde el punto de vista de las habilidades de liderazgo y sobre todo el digital readiness o el savviness que tiene tu equipo para poder entender dónde estás parado, trabajar en las habilidades del futuro, que hay algunos, hay un montón de estudios que te hablan acerca de esto, y ustedes seguramente, José Manuel Ébano, los pueden recitar sin ningún problema, pero lo muy importante es para nosotros como compañía, cuáles son esas habilidades del futuro que son críticas. Y entonces, ya teniendo ese estado futuro y el estado actual, ya puedes hacer un plan de acción y un plan de reskilling y upskilling que es fundamental y que las compañías van a invertir hoy cantidad de dinero en eso, porque es mucho más barato hacer eso que recontratar gente de fuera o consultores o etcétera, etcétera, que hacer el reskilling, ¿no? Ahora, interesante este reskilling que tiene que ver con las habilidades, déjame ponerlo así, las habilidades blandas que ahora eran antes las duras, las habilidades blandas que ahora van a ser requeridas, que son mucho más difíciles de encontrar. ¿De qué estás hablando? De solucionar problemas complejos, de gestionar el cambio de manera eficiente, de tener esta capacidad de empatía y conectividad. Las habilidades de innovación y creatividad, salirte de la caja, pensar que no hay caja. Fíjate qué cantidad de habilidades que tú dices, pero esas son humanas. Bueno, son las más importantes porque son las del futuro, son las que van a hacer más falta, porque las duras, las que eran antes las duras, la tecnología te las va a resolver.
Y necesitas también estar con una embarrada, digamos, de alguna manera, de habilidades digitales, de sentirse confortable con las plataformas, con la tecnología. Pero las habilidades más demandadas y donde los directivos van a tener que estar desarrollando son habilidades fundamentalmente humanas, si te dan cuenta, superiores, ¿no? Capacidad de pensamiento crítico. Bueno, hay que desarrollar esa habilidad porque ahora, o sea, estamos tratando de resolver problemas donde hay nuevas preguntas, José. Entonces, ¿qué capacidad tienes ahora para resolver cuál es el problema en realidad antes de resolverlo, ¿no? Ese de enfocado a la acción. Espérame un segundo. Primero entiende cuál es el problema y cuáles son las preguntas antes de soltártela a resolver. Entonces, un montón de habilidades, entre comillas, blandas, que son las duras del futuro, con una buena embarrada de digital, ¿no? De cybercurrency, de cybersecurity, de desarrollo de apps, de entendimiento de plataformas, de conectividad. Muy importante eso, pero más importante en las organizaciones y a la audiencia que nos está escuchando, hagan el ejercicio de entender dónde están parados, porque es que si no, no sabemos el tamaño del gap. Si no sabemos el tamaño del gap, no va a haber dinero que alcance la organización para hacer el upskilling y el reskilling. Y si no entendemos muy bien hacia dónde tenemos que llevar a la compañía, es un esfuerzo inútil y todos los años nos vamos a estar preocupando por, ¿y ahora qué le enseñamos a la gente? Hay que saber dónde estamos parados para poder tomar un plan de acción. Muy importante, pero me encanta que si te fijas las habilidades que vamos a estar desarrollando son habilidades humanas superiores que al final son humanas. Claro. Empatía, resiliencia, son temas tan humanos y tan importantes. Y lo otro son usar la tecnología para resolver los demás problemas. Puedes hacer, oye, análisis de problemas, usas un crystal ball y haces 5,000 simulaciones y ya la tienes lista. Ah, pero la gente no sabe usar la tecnología. Bueno, hay que aprender, enseñarle a aprenderla, ¿no? En fin, es un reto bien interesante esto que planteas. Sí, las habilidades duras que hablabas tú, las habilidades tecnológicas o duras de hoy en día, que son distintas a las blandas actuales, que serán las duras del futuro, sí. Tienen mucho que ver con, o sea, van a cambiar. O sea, no solamente la tecnología actual te va a resolver esos temas, como lo mencionas tú, sino que además la solución actual va a estar obsoleta en unos años más, porque va a haber una mejora continua sobre lo mismo. Entonces, las habilidades duras que uno está aprendiendo hoy día, que antes uno decía, bueno, yo voy a aprender algo y voy a ser ingeniero y voy a aprender X cosas y con eso voy a trabajar 30 años y después me jubilo. Y hoy día no, hoy día lo que yo aprendí me va a durar un par de años. Y tengo que aprender algo nuevo. Porque la obsolescencia, sí. La obsolescencia es mucho más rápida en la vida, en todo. Tal cual. Entonces, pone ahí bonitos desafíos. Eva, ¿querías comentar algo? Sí, mira, varias cosas. Lo primero, que me gusta mucho esto de volver a lo básico. Y para mí el volver a lo básico tiene que ver con que el valor fundamental de las organizaciones son las personas, ¿sí? Y la tecnología viene a resolver todos los temas que a lo mejor las personas hemos tenido que estar por mucho tiempo dedicando muchas horas, y ahora con la tecnología vamos a poder eso resolverlo rápidamente y enfocarnos en lo que realmente podemos hacer, en todas las habilidades y competencias que tenemos como seres humanos. Entonces, en la línea de eso, y relacionado con lo que acabas de decir, José, efectivamente, el tener un título ahora ya no te asegura absolutamente nada. Un título de una universidad no te asegura nada. Lo importante son las competencias, las habilidades que vas desarrollando. Incluso puedes formarte en algo, puedes terminar trabajando en otra cosa. Ahora incluso hay tendencias que dicen que en unos años, aunque tengas un título, vas a tener que recertificar tu título. Porque el que hayas aprendido algo ahora, en 3 o 5 años más, probablemente ya es otra cosa. Entonces estamos en un mundo tan cambiante que tenemos que tener eso en consideración. Y también aquí hay un tema que yo considero muy relevante, que es cuando hacemos cambios, transformaciones en las organizaciones, siempre debemos hacerlo con las personas. Yo veía muchos errores de esto hace 10 años atrás. Era la implementación de SAP. Y era toda la parte técnico. Y nunca se le preguntó a nadie de los quienes operaban el sistema si les servía o no. Nunca se levantó con ellos. No se integró a los líderes. Eso son los grandes errores históricos que hemos venido cometiendo. Entonces, si ahora ya lo hemos visto, partamos por ahí. Cuando queremos implementar un cambio, que finalmente si es una herramienta para las personas, veámoslo con ellos. Preguntémosle a esas personas, a quienes operan en el día a día los procesos. Levantemos el proceso con ellos, no lo hagamos solos. Y por último, que otro tema que ustedes han mencionado en este rato, tiene que ver con que es muy importante en la formación de los líderes, ¿cierto? Los líderes que tenemos en las organizaciones son los que finalmente se van a encargar de toda esta planificación que tengamos hacia adelante, de
poder incorporarlo y implementarlo en cada área. Si tenemos líderes que están pensando de manera pasada, que están pensando jerárquicamente, que no quieren compartir su conocimiento, que no quieren flexibilizar, que no quieren ser creativos, vamos a tener que ver qué hacer con ellos, formarlos, entregarles herramientas, pero no pueden o no podemos seguir con ese tipo de liderazgo. Ese es el gran desafío actual, es desafiarnos, y es decir, no podemos seguir haciendo las cosas como lo hemos venido haciendo, porque no ha resultado, así que ahora hagamos las cosas de una manera distinta. Eso. Dale, perfecto. Está súper bueno. Y quiero hacer doble clic en algo que hemos venido mencionando bastante, y especialmente ahora en esta última pregunta que tiene que ver con la tecnología, y desde la perspectiva, algo hablamos con José Manuel en el pasado, una vez hicimos un podcast sobre People Analytics, y mi pregunta iba hacia allá. O sea, con toda la tecnología y todo lo que hemos hablado, hay mucha data muy rica que está o que va a estar pronto a disposición de los líderes de recursos humanos. ¿Cómo se puede usar esa data, y qué data puede ser la mejor de utilizar para fortalecer el liderazgo, fortalecer justamente estas habilidades blandas de hoy, duras del futuro? ¿Cómo se pueden vincular esos dos mundos, el People Analytics y la data, con el nuevo estilo de liderazgo necesario para ser exitoso en el mediano plazo? No sé, José Manuel, te he preguntado a ti todas las veces la primera pregunta, pero Me toca a mí de primero. totalmente casual, no hay ninguna intención detrás. Claro, yo creo que eso es un tema gigantesco y crítico, y tú lo hablabas ahora y lo hablábamos ahora del rol del líder de recursos humanos, justamente de tener un peso específico como mayor. Y yo creo que ese es, ahí es donde está uno de los grandes pilares para cambiar esa perspectiva del rol del líder, y es cómo pasa de lo cualitativo a lo cuantitativo, porque somos muy buenos cualitativamente hablando los líderes desde el punto de vista de percepciones, y eso está bien, pero conectándolo con el otro lado, con tu pregunta, hay que apoyarse, hay que arrancar primero por lo cuantitativo, y ahí es donde aparecen los datos y todo el tema de People Analytics. Y yo creo que recursos humanos tal vez es una de las, es el área de la compañía que tiene más datos de los empleados. Inclusive haciendo la analogía con lo de Rogelio, que yo coincido plenamente, y es que si tú te pones a mirar el área de marketing desde cara al cliente, la dificultad y ves que tenemos de tener datos de los clientes es uno de los grandes retos, porque inclusive no solo hay que tenerla o buscar medios para tenerla y que te entregue datos, sino que además te autorice a hacer el uso de datos, que es todo un temota gigantesco pues para eso. Recursos humanos tiene ese problema, porque cuando tú firmas tu contrato laboral y cuando, digamos, el acceso a la información que tú tienes es monstruoso. Entonces yo diría que hay una primera etapa en el tema de People Analytics, que es la analítica, yo diría, descriptiva, y es cómo yo garantizo poder al menos tener un par de focos de trabajo básicos que me permitan organizar esos datos básicos que yo tengo. Un ejemplo simple de esto es el tema de rotación, promoción interna, tema de ausentismo, y empezar a correlacionar variables de este tipo como las que estamos hablando, que las tenemos totalmente disponibles, demografía del empleado, para tratar de definir un poco beneficios o acciones. Entonces, para mí hay una parte de analítica descriptiva que es básica, que increíblemente todavía uno ve muchas compañías que ahí todavía están muy crudas porque no tienen un buen accuracy de esos datos, ni los tienen estructurados, ya sea porque no tengan una herramienta, ya sea con SAP o lo que fuera, pero también se puede hacer en otro tipo de herramientas mucho más básicas porque no necesitas una herramienta tan sofisticada. Entonces, yo diría que ese es el paso uno en el cual uno debería tener en el pipeline de People Analytics. Y ya los otros va a depender un poco de la ambición y el foco de trabajo que uno debería hacer, pero creo que hay un mundo de oportunidades gigantes. Hay un tema bastante potente actualmente que es el análisis de redes organizacionales, que se llama ONA en inglés, Organizational Network Analysis, donde efectivamente uno mirando y analizando las redes internas de la compañía, ejemplo, nosotros estamos en un experimento con Harvard donde estamos mirando todas las comunicaciones internas que hay de la compañía vía chat, vía correos, en fin, todo lo que transcurre en esa red, sumado también para poder identificar esos líderes informales que encontramos. Y nos hemos llevado gratas sorpresas. Entonces resulta que más allá de hacer una valoración de talento y más allá de hacer unas pruebas de valoración de talento en sí o la matriz de talento, hemos descubierto por medio de ONA líderes naturales que no teníamos en el radar y que tienen potencial de crecimiento, líderes que inclusive no tienen cargo de líderes hoy en día. Entonces, ahí hay una potencia grande desde el punto de vista de redes organizacionales para poder detectar y prospectar talento y hacer un poco más prospectivo el tema de analítica. No es tan simple hacerlo, pero sí se puede hacer, y desde ahí hay un pilar gigante. Esto de ONA también tiene un uso gigante desde el punto de vista de manejo del cambio. El ejemplo que ponía es perfecto. Cuando uno va a hacer un proyecto de cambio estilo SAP, pues tiende a olvidar algunas variables, y por medio de ONA puede ser uno mucho más eficiente. En vez de hacer una cosa gigante de comunicación, un proceso de cambio gigante,
¿Qué pasa si uno con las redes organizacionales ubica los nodos que son los puntos de intersección, que son los líderes de opinión, y por medio de líderes de opinión genera la transformación? Entonces puede uno tener una información bottom-up mucho más rápida, más ágil, más veraz, y también top-down para poder transmitir el proceso de cambio que uno va a hacer. Entonces, desde mi punto de vista, hay un tema grandísimo y potente para el tema de liderazgo y cambio. Y creo que también hay otros temas muy interesantes en términos, por ejemplo, del negocio desde el punto de vista de productividad. Cómo predigo o hago unas predicciones alrededor de la productividad del equipo comercial o de un equipo de producción, y basado en eso empiezo a hacer unas curvas que me permiten identificar y sacar unos perfiles, digámoslo así, de cuál es el perfil idóneo o las personas más exitosas para tratar de alguna manera clonarlas internamente. Hay unos retos desde el punto de vista de diversidad, pero al final, cuando uno empieza a predecir productividad, también empieza a apoyar al negocio de manera distinta, dándole alertas de zonas, regiones, países, donde uno dice, ojo, que mira que hay una correlación entre estos indicadores de productividad predictivos que estoy sacando, no solo del hoy, sino del futuro, y hay una correlación con los líderes que están acá o con la zona, o pareciera que estas productividades están relacionadas con la oferta y la demanda que ocurre en esa zona. Entonces, ahí uno también puede impactar al negocio desde el punto de vista de productividad. Y desde el punto de vista de matriz de talento, también hay unos temas interesantes o de predicción de talento, de cómo uno empieza a usar herramientas predictivas para poder atraer el talento y para desarrollar el talento. Y ahí hay también unas experiencias interesantes que uno puede usar, gamificación, realidad virtual y obviamente reconocimiento facial, para poder de una manera más predictiva empezar a identificar talentos futuros, no solo para el hoy, sino para el mañana, usando People Analytics con esta información. Y yo cerraría con otro tema relevante que hay, es que algo inclusive mencionó Rogelio ahora, cuando uno tiene información de desempeño, por ejemplo, nosotros tenemos en una app un aplicativo que desarrollamos donde podemos dar feedback instantáneo entre toda la gente de la compañía a todos los niveles. Pues resulta que esto nos da unos datos muy interesantes, y nosotros lo que estamos sacando allí son unos mapas de calor donde nos podemos identificar ya fácilmente a un clic dónde están las fortalezas más importantes de los equipos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar la persona para liderar un proyecto específico o para un cargo específico, pues simplemente filtro por cuáles son los que tienen las mejores competencias en este app que hemos venido desarrollando, y donde tiene una tonelada de información en línea diariamente, la gente dándose feedback y contando en qué vas bien y en qué no vas tan bien, para poder ubicar ese talento. Pero también nos ha servido para poder focalizar el esfuerzo de desarrollo, que lo mencionaba también Rogelio. ¿Dónde estoy parado? Entonces, claro, mi foto del hoy la puedo sacar en línea, que puede ir moviéndose en el tiempo, y puedo ver realmente cómo focalizo el esfuerzo de desarrollo de la gente con People Analytics usando los datos que hay allá. Entonces, yo diría que hay muchas expectativas desde el punto de vista de desarrollo de temas, y otro que hay interesante que estamos experimentando es análisis de sentimientos, y lo mencionaban hace un poco, y es todos los días la gente hoy en nuestro país tiene que contestar una encuesta por ley por el tema de la pandemia, y nosotros insertamos una pregunta adicional donde le dimos a la gente cómo se siente. Así de simple. Y el cómo se siente, todos estos datos lo estamos sacando y le entregamos este insumo también al líder para poderle decir, ojo, que aquí hay una alerta importante en su equipo, porque efectivamente están mostrando unos sentimientos que efectivamente son muy negativos, o definitivamente estos equipos tienen unos sentimientos muy positivos. ¿Qué hacemos para replicar lo que está sucediendo allí en este entorno con este líder para poderlo replicar en otro lado? Entonces yo diría que People Analytics es todo un mundo. Estoy seguro que hay muchas más cosas, y muchas compañías tienen avances súper interesantes en este tema, pero yo diría que el mensaje para mí final es que recursos humanos con People Analytics es la oportunidad para tener mayor peso específico con los equipos directivos, y de pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo para tener una conversación distinta, porque es un tema de credibilidad también. Sí, total. Eso es clave. ¿Puedo hacer un...? Dale, por favor. Ya, mira, eso es clave, lo que dices de pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo, porque siempre en las áreas de gestión de personas decimos, pero ¿cómo obtenemos resultados? ¿Cómo medimos? ¿Cómo hacemos predicción? Y ahora tenemos cómo hacerlo, hace muchos años. Lo que pasa es que no lo hemos utilizado quizás. Yo me acuerdo hace un tiempo, cuando yo recién partí trabajando, siempre nos decían, oye, vienes a pedirme al CEO o el gerente general, vienes a pedirme apoyo para un programa, pero dime qué vamos a lograr con este programa, dime cuáles van a ser los resultados, dime, alguien ya lo hizo, qué logró con esto. Y efectivamente toda esta data nos sirve para poder justamente apoyar nuestros procesos, es decir, mira, el impacto que tiene este programa, el impacto que tiene la gestión del clima, el impacto que tiene la formación es a través de esta data.
Entonces yo creo que es un tremendo desafío para organizaciones más medianas, porque a nivel de organizaciones más grandes ya lo han implementado, pero organizaciones más medianas o pequeñas, todavía hay un gap ahí que lógicamente por un tema de costos se hace a veces más complejo implementar, pero es crucial hacerlo por un tema de toma de decisiones, por un tema de validación de todo lo que hacemos desde las áreas de gestión de personas, y que no se siga pensando que las áreas de recursos humanos son solamente blandas, porque no es así. Tenemos muchas herramientas para poder constatar y mostrar y demostrar lo que hacemos y el impacto de lo que hacemos. Sí, Sí, ahora... Rogelio, perdona, Rogelio, antes de darte la palabra, José, por favor. quería Dale. sumarle una pregunta a tu comentario. y que creo que es relevante, y de alguna forma lo tocó José Manuel, pero tiene que ver con la confidencialidad y la privacidad de las personas. En el sentido hasta que, porque por el lado de los clientes, lo mencionaba bien José Manuel, está claro que es mucho más difícil, con los colaboradores tenemos acceso, pero ¿hasta qué punto o podemos usar esa información o necesitamos el ok de los colaboradores para poder utilizarla, digamos, en forma correcta? Perdona, Sí. y ahí... No, bueno, en cada país, déjame comentarte, en cada país está habiendo regulaciones y yo creo que como todas las cosas, primero viene la tecnología y luego viene la ley a regular, tratar de regular cómo hacemos, ¿no? Con el teletrabajo pasó, etcétera. Este tema de privacidad bueno, déjame decirlo, espeluznante, porque hoy Google sabe más de ti que tu mamá, o sea, tal cual, ¿no? Entonces, y no le pediste, pero no te pidió permiso Google para hacerlo, pero ahí vamos, hay un lado oscuro del tema de la data que tenemos que tener en cuenta, el tema de integridad, el tema de la diversidad e inclusión y evitar discriminación, pues eso es un tema muy importante. Por esencia, independientemente de que sea legal o no sea legal, ¿no? Si vamos a tomar decisiones para un colaborador, es para ayudarlo en su bienestar, en su desarrollo de carrera, no es para detectar outliers y echarlos de la compañía. No sé si me explico, pero hay un tema ahí moral, ético de las empresas. Luego viene la parte de la regulación que cada país se va a ir manejando conforme vayamos y efectivamente el empleado eventualmente va a tener que decir, yo quiero saber para qué estás utilizando esta información y si me va a ayudar a mí o nada más la vas a usar en mi contra por poner un statement, ¿no? Déjame pasarme al tema del tema de analíticos. Yo creo que muy importante lo que decía José Manuel y yo lo repito 20 veces. Sabemos más del empleado que de nuestros clientes, pero no sabemos cómo armar la data para poder tomar decisiones. Ese es un gran tema. ¿De dónde viene esto, equipo? Pues la verdad es que los de RH no estamos up to speed en temas de tecnología y analíticos. En el último estudio de Dave Ulrich de las competencias de recursos humanos, ya hablamos de HR Analytics como una competencia fundamental. Y hoy si te vas a Estados Unidos, la cantidad de programas que hay de HR Analytics, yo nada más de Analytics, sino de Predictive HR, es muy, muy relevante. Entonces aquí hay un tema de que primero, tenemos la información. Segundo, que RH no sabe utilizar esta información de manera intuitiva. Incluso mucha gente escoge RH porque es humanista, no porque era malo en matemáticas. Entonces no me digan ahora que tengo que manejar temas de Excel y que tengo que entender que es una correlación de 0.9, ¿no? Bueno, pues sí, resulta que vamos a tenernos que meter a este tema del analítico, que ya muchas compañías lo utilizan. Y yo creo que tu pregunta es dónde nos metemos. Primero tienes que organizar tu data, José. O sea, el problema que tenemos es que tenemos el sistema de evaluación de desempeño en una base de datos. Tenemos el sistema de encuesta en otra base de datos. Lo primero que tienes que hacer es ordenar la data y hay un montón de plataformas y herramientas que te permiten empezar a hacer analítica y luego analítica predictiva. El punto es conectar, es tener la data y luego empezar a conectar para tener insights. Y el gran reto es tomar insights en los temas que generen valor a la organización. Es decir, cómo bajar el costo de reclutamiento prediciendo el mejor candidato. Ese, como decía Eva, es agua, es oro para los oídos del financiero cuando le dices, oye, te voy a dar un ejemplo, aquí en Walmart con $1 millón automatizando el proceso de reclutamiento y selección y utilizando inteligencia artificial, lograron ahorros de $40 millones. Digo, ¿qué financiero te va a decir que no va una inversión de $1 millón en un sistema predictivo de reclutamiento y selección? Uber utiliza un sistema totalmente automatizado vía Facebook con videos para hacer reclutamiento, en donde bajan de 7,000 candidatos a 40 candidatos. Imagínate el costo
cómo se disminuye el costo de entrenamiento, todo haciéndolo a través de inteligencia artificial. Hay 1000 aplicaciones. Yo lo que diría es, hay una gran tarea de trabajar junto con el CIO, de organizar la data en recursos humanos y empezar a hacer pininos en los puntos de dolor de la organización. Es decir, no va, digo, te vuelves loco si empiezas a resolver todo con la data, porque empiezas, y ahora quiero hacer, oye, ¿cuáles son los puntos de dolor? Y como decía Eva, escucha al colaborador, escúchalo, saca la data relevante, co-crea la experiencia y utiliza los analíticos para ver si está funcionando. Yo creo que es un tema de tarea de la gente de RH, sobre todo en Latinoamérica, que en temas de analíticos y de uso de estas plataformas estamos muy rezagados. Es un call to action a utilizarlo como una herramienta para humanizar la experiencia y generar una experiencia mucho más próspera para el colaborador. No es analítica per se, sino que nos permita tomar mejores decisiones y curar la experiencia del colaborador para que sea exitosa, ¿no? Y que nos permita tener, pues, obviamente, interacciones mucho más eficientes y efectivas para el colaborador. De nuevo, hacer que el trabajo trabaje para el colaborador, eso debería ser la consigna, ¿no? Finalmente. ¿Qué puedo decir? He aprendido un montón en el día de hoy. Le agradezco muchísimo la participación, compartir los conocimientos, la experiencia que han tenido ustedes, la visión que tienen de cómo tenemos que seguir evolucionando, pero ya nos han pasado 3 minutos, así que quiero ser respetuoso con el tiempo de ustedes y de la audiencia. Así que nada, nos da para seguir conversando. Seguramente vamos a tener otra instancia, otros foros para poder conversar y profundizar en estos temas, pero quiero darles las gracias a cada uno de ustedes, a Rogelio, Eva, José Manuel, y felicitarlos también por el ranking en los HR Influencer. Y nada, muchas gracias nuevamente y dejar a todos invitados a los próximos HR Talks. Gracias. Muchísimas gracias, compañeros, muchas gracias, mucho gusto. Gracias, José, por la invitación. Y a la gente que estuvo, encantados de estar aquí con ellos. Gracias. Perfecto. Que estén muy bien. Gracias, Eva. Chao, adiós. Chao, chao.